Capítulo 215 Reversión 1. El soldado apretó el mango de su lanza con el corazón oprimido mientras subía las escaleras. Tap, tap, tap. Había subido a la cima de estas sólidas escaleras de piedra durante muchos años. Sin embargo, la expresión de su rostro cuando subió las escaleras parecía como si hubiera comido algo repugnante. Solo porque podía ver el exterior detrás de los hombros del soldado frente a él. Luego salió por la salida. ¡Suush! Una brisa fresca le rozó las mejillas. También podía ver un área abierta frente a él. Castillo Leona. También había 3 torres que rodeaban este gran castillo. El soldado que estaba estacionado en la muralla del castillo junto a la torre sur se acurrucó. ¿Por qué tuve que terminar del lado del reino de Rohan en lugar del imperio o del área central? Fue uno de los pocos soldados apostados en la torre sur. El reino de Rohan había dicho que tenían suficiente, sin embargo, se les dijo que aún se necesitaban algunos soldados para transmitir las órdenes de las fuerzas centrales. Las tareas del soldado consistían principalmente en entregar mensajes y realizar otras tareas diversas. Por supuesto, tenía una lanza en la mano por si fuera necesario. Comillas. ¡Qué vacío! El soldado comenzó a fruncir el ceño aún más después de escuchar el comentario del otro soldado. Vacío. Realmente estaba vacío. El reino de Rohan tenía menos de 100 soldados. No estaba lo suficientemente cerca para llenar la muralla sur del castillo y la torre que era del tamaño de un pequeño castillo. El soldado miró a su alrededor antes de suspirar. El lado del imperio es asombroso. La torre norte. Los soldados, caballeros y magos del imperio llenaron la totalidad del muro norte del castillo. También pudieron ver al maestro de la espada, el duque Uten, que los estaba guiando. También pudieron ver a numerosos soldados del reino Caro en la torre central que estaba ligeramente detrás de las otras 2 torres en una formación triangular. Sin embargo, había un problema más importante. ¿Por qué hay tantos? Podía ver las orillas centrales debajo de la torre sur. Había muchos barcos grandes atracados en las costas. La Alianza Indomable y la Alianza del Reino de Caro se habían estancado desde temprano esta mañana. El soldado podía sentir sus manos y pies temblando mientras se preparaba para su primera guerra. Incluso si no pudiera estar en la torre central con el resto de las fuerzas del Reino Caro, estar con el imperio podría haber aumentado sus posibilidades de supervivencia. No, incluso si tenía que pelear, quería pelear en algún lugar que pareciera debidamente preparado. La expresión del soldado era un desastre. La flota enemiga estaba llenando toda la orilla, hasta el punto de que ni siquiera se podía ver el agua. Toda el área sería invadida por el enemigo si los soldados y caballeros dentro de los barcos cargaran hacia ellos. El solo pensar en la gran cantidad de enemigos que cargaban hacia este castillo hizo que el soldado sintiera escalofríos. Por supuesto, se instalaron catapultas y pilares de madera para luchar contra los enemigos. Sin embargo, eso fue en las torres central y norte. Ese no fue el caso en esta torre sur vacía. Incluso si un grupo de gente fuerte viniera. La historia de la victoria del reino de Rohan ya estaba muy extendida. La gente había estado hablando bastante de esta increíble victoria. Hablando honestamente, el soldado se había ofrecido personalmente como voluntario para venir al lado del reino de Rohan. Eso era porque la historia de su victoria lo estaba calentando. Quiero pelear en una batalla así y ganar contra oponentes fuertes. Quiero salir victorioso. Esa era la razón por la que había solicitado estar con las fuerzas del reino de Rohan, sin embargo, la realidad de la situación lo estaba asustando. ¿Por qué te ves tan asustado? El soldado levantó la cabeza. Su soldado mayor estaba hablando. Esta persona había sido soldado durante unos 10 años más que él, y se habían vuelto lo suficientemente cercanos como para ser como un tío para él. Dudó por un momento antes de responder. Yo solo me pregunto si me las arreglaré para sobrevivir. El espíritu y la supervivencia eran temas completamente diferentes. No puedes pensar tan negativamente ya. Pero es la verdad. La mirada del soldado fue hacia las otras torres antes de volver a la suya. Luego bajó la cabeza.
Sé que la gente del reino de Rohan es fuerte, sin embargo, tendrán tiempo para protegernos mientras luchan. Habrá muchas lagunas aquí debido al bajo número de personas, por lo que es mucho más probable que nos hagamos daño. La gente fuerte del reino de Rohan puede sobrevivir. Incluso pueden salir victoriosos. No, la alianza del reino de Caro esperaba terminar en un empate o una victoria contra la alianza indomable en función de sus fuerzas actuales. El imperio había traído un número significativo de refuerzos y el bando que defendía un castillo siempre tenía la ventaja. Sin embargo, no tenía forma de saber si sería capaz de ver esa victoria. Eso era lo que le daba miedo. Incluso ayer, las otras torres estaban ocupadas con cosas, pero nuestro lado solo tenía a los caballeros y magos cavando. Ni siquiera sabemos por qué estamos cavando. Las fuerzas del reino de Rohan habían pasado todo el día de ayer cavando el suelo. Se había preguntado si estaban cavando trampas, sin embargo, no parecía ser así. Simplemente respondieron que estaban investigando cuando preguntó, lo que lo frustró aún más. Ni siquiera nos incluirán, estamos todos del mismo lado. Hablaba casualmente con su tío mayor como solía hacerlo. Fue en ese momento. Comandante, Nim. Ese parece ser el pensamiento en sus mentes. No creo que eso sea bueno para la moral. El soldado se estremeció, su superior dio un paso adelante para bloquearlo. El joven soldado se volvió lentamente. Un grupo de personas subía las escaleras de piedra detrás de él. Fueron los personajes principales de la abrumadora victoria en el reino de Rohan. El joven soldado pudo ver la expresión estoica en el rostro del comandante de pelo rojo Kale Enituse. No parecía aterrador, pero parecía extremadamente difícil de acercarse. Detrás de él estaba Choyan, el maestro de la espada más joven, la nigromante Meri, así como los caballeros y magos. Era todo el grupo del reino de Rohan. El soldado no podía cerrar la boca y no sabía qué hacer. Me escuchó. El soldado vio que alguien le sonreía. Conocía a esta persona. Ayer se había presentado ante los soldados de la Torre Sur. Vicecapitán Ilsman del territorio Enituse del reino de Rohan. Ilsman era el que acababa de hablar. ¿Qué debo hacer? Las pupilas del soldado comenzaron a temblar. Fue en ese momento. El joven soldado hizo contacto visual con Kale. No te preocupes. Disculpe. Preguntó el joven soldado confundido. Pudo ver al comandante pasar junto a él hasta la cima de la torre. El comandante comenzó a hablar con los pocos soldados asignados a la Torre Sur. Ya te considero de nuestro lado. Aunque Kale habló sin emociones, las palabras resonaron en la mente del soldado. Sobrevivamos todos juntos y luego vayamos a tomar algo. El soldado miró la espalda de Kale mientras se dirigía a la cima de la torre. Pudo ver al maestro de la espada y al nigromante siguiéndolo. Además, podía ver que la gente comenzaba a alinearse a lo largo de la muralla sur del castillo. Eran los magos de la brigada de magos y los caballeros del reino de Rohan. Pasaron junto a los soldados y se detuvieron lo más cerca posible de la cornisa. Alguien se acercó al joven soldado que estaba mirando con una expresión en blanco. Déjame decirte algo, ya que sería malo si la moral bajara. Fue el vicecapitán Ilsman. Infló su pecho mientras comenzaba a hablar. Hay un dicho famoso en nuestro territorio Enituse. No, en realidad está comenzando a hacerse famoso en todo el reino de Rohan. Pensar en esta frase hará que no tengas miedo. ¿Qué está diciendo? El soldado no podía entender claramente al vicecapitán Ilsman porque las palabras del comandante aún resonaban en su mente. Sin embargo, el soldado no pudo evitar mirar a Ilsman después de escuchar lo que tenía que decir a continuación. Ilsman sintió las miradas de los pocos soldados caer sobre él cuando empezó a hablar. El escudo no se romperá. Ilsman soltó un como si hubiera tomado un trago. Sin embargo, los soldados no pudieron ocultar su confusión. Se sabía que el escudo de Kale era fuerte, sin embargo, esta frase aún no se había extendido a los otros reinos. El vicecapitán Ilsman sonrió a los confusos soldados antes de continuar. Solo recuérdalo.
Todos los que están de nuestro lado tienen esta frase en nuestro corazón. Nuestro lado. Esas palabras hicieron que el soldado mirara frente a él. Podía ver a los magos y los caballeros. La voz de Ilsman resonó en su oído. Naturalmente, llegará a pensar en esto cuando estemos luchando juntos. Entonces, demos lo mejor de nosotros. Ilsman dejó al grupo con eso mientras seguía rápidamente detrás de Kale, que había desaparecido en la torre. El escudo no se romperá. El soldado repitió esa frase en su mente. Escuchó a su soldado mayor, el hombre que era como su tío y le había enseñado artes de la lanza desde que era joven, hacer un comentario en ese momento. Parece que no tenemos que preocuparnos. Sí, señor. Sus preocupaciones habían desaparecido. Solo tenemos que hacer nuestra parte correctamente. Los soldados buscaron sus trompetas de cuerno, lanzas y alarmas después de escuchar hablar al soldado de mayor rango. Su trabajo consistía en informar sobre el estado de la batalla. El comandante Kale puede tener un dispositivo de comunicación por vídeo, sin embargo, estos soldados eran como los capilares de su cuerpo necesarios para que la sangre fluya por todo el cuerpo. Sus mentalidades cambiaron un poco. Kale, que no sabía esto, miró hacia Ilsman, quien se estaba poniendo al día lentamente y tenía una expresión amarga. ¿Qué pasa con tu cara? Ja ja ja. Ilsman se rió a carcajadas mientras Kale lo soltaba. No sabía lo que Ilsman les había dicho a los soldados, sin embargo, la forma en que sonreía lo hacía sentirse incierto. Sin embargo, Kale no tuvo tiempo para prestar atención a eso. Señor, estuvo aquí. Uno de los caballeros del reino Caro subió a la cima de la torre detrás de Ilsman. Fue el caballero que fue asignado para ayudar a Kale. También era alguien que provenía de una familia de curanderos. El príncipe heredero Valentino se había disculpado con Kale en numerosas ocasiones a pesar de que tenía un estatus superior. La disculpa fue genuina. También dijo que no se sentía cómodo enviando a Kale a la batalla sin curanderos, a pesar de que Kale dijo que su grupo estaría bien, y por lo tanto envió a este caballero, así como a un mago que podía hacer una curación simple, a su torre. Solo 2 personas. Aunque solo eran 2 personas, Kale podía sentir que Valentino realmente había hecho todo lo posible. Dijo que también enviaría más soldados. Por supuesto, Kale había dicho que no eran necesarios. Tenía un montón de dinero y pociones. Kale era alguien que caminaba con pociones de la más alta calidad en una dimensión espacial. Era capaz de cuidar a su gente. El viento es bastante fuerte hoy. Kale asintió con la cabeza. Su mirada se centró en las vistas frente a él. Podía ver las costas junto con los fuertes vientos. También podía ver los grandes barcos. También estaba la gran montaña a la izquierda de la torre sur. Kale empezó a hablar. También puedo ver la Tierra de la Muerte. Estaba muy al sur. La Tierra de la Muerte estaba ubicada entre la montaña y las costas. Este desierto constituía la mayor parte de la región sur del reino de Caro. Como el sol estaba a punto de ponerse, las arenas del desierto seguían tan rojas como la sangre. El caballero del reino Caro rápidamente comenzó a hablar. La Tierra de la Muerte puede ser visible, pero no hay necesidad de preocuparse, ya que no nos hará daño. Tampoco hay razón para que el enemigo escape en esa dirección. El caballero pudo ver que el comandante comenzaba a sonreír. Sí, no pueden escapar. El caballero sintió una desconocida sensación de escalofrío por la voz baja de Kale, sin embargo, rápidamente volvió a sus sentidos y explicó la razón por la que había venido. Parece que mantendremos este punto muerto y la batalla comenzará mañana por la mañana. ¿Por qué? Esta es una región donde es difícil usar tácticas de guerrilla por la noche, y tampoco es fácil que 2 grandes ejércitos luchen de noche. El caballero miró hacia la orilla con una expresión ligeramente relajada. Además, el enemigo aún no se ha revelado desde sus barcos. Ese fue realmente el caso. Aunque vieron a algunas personas caminando sobre los barcos enemigos, no habían visto a nadie más. Significaba que todos estaban dentro de sus barcos. Necesitarán caminar o usar algo como caballos para avanzar, pero el hecho de que todavía estén dentro de los barcos nos hace creer que no atacarán hoy. También necesitan prepararse antes de poder atacar.
Esa era una de las razones por las que el reino Caro tenía tanta confianza. Una batalla en el suelo requería que ambos bandos revelaran sus cartas. Por eso el hecho de que no se hubieran mostrado incluso cuando el sol se estaba poniendo hizo que el jefe creyera que la batalla comenzaría mañana. Kale no dijo nada mientras asentía con la cabeza. El caballero inclinó la cabeza. Entonces regresaré para prepararme. Bueno. El caballero miró a Kale, que no dio ninguna otra orden, con una mirada extraña antes de bajar las escaleras. Es taciturno. La historia sobre cómo Kale había maldecido al obispo se había abierto camino. Tal vez por eso, pero el caballero miró al comandante con asombro después de ver este lado taciturno y escuchar sobre el otro lado duro de Kale. Solo necesito esperar en la muralla del castillo desde que hice mi informe. No pudo terminar su oración. Screech. Un ruido agudo llegó a los oídos del caballero. Uf. Se tapó los oídos con las manos después de escuchar el ruido, sin embargo, tuvo que quitarse rápidamente las manos de los oídos. ¡Bum! El suelo empezó a temblar. Se agarró con urgencia a la pared. Chillido. Screech. ¡Bum! ¡Bum! Se pudieron escuchar numerosos ruidos. ¿Qué está pasando? El caballero usó la pared como apoyo mientras se apresuraba a bajar las escaleras. Pudo ver al soldado mensajero en la parte inferior. ¡Clang! La lanza en la mano del joven soldado cayó al suelo. Su rostro estaba lleno de miedo. Quizás. El caballero volvió la cabeza. Al mismo tiempo, un fuerte ruido comenzó a llenar el castillo Leona. Bip bip. Guerra. Era la alarma que señalaba el inicio de la batalla. Esto. Los ojos del caballero se abrieron de par en par. Shriek tilde tilde. Era el sonido de las ruedas. Screech. Sin embargo, pronto dejó de hacer ruido como si se hubiera acostumbrado a rodar. Boom, boom. El suelo siguió temblando. No, la orilla estaba temblando. ¡Qué demonios! El caballero no pudo cerrar la boca. Los barcos corrían hacia ellos. Los grandes barcos salieron del agua y se dirigieron hacia el castillo. Había ruedas debajo de los barcos. Esas ruedas estaban trabajando duro para mover el barco a través de la tierra. Aunque los barcos grandes no se movían, los barcos pequeños y medianos del enemigo avanzaban por el suelo. Eso es posible. Ese era el pensamiento en la mente del caballero, pero si era posible no era el problema en este momento. Lo estaba viendo con sus propios ojos. Un pensamiento cruzó por su mente en ese momento. Las costas del norte son todas dunas de arena. Las costas del norte del reino de Caro eran famosas por sus dunas de arena. Sin embargo, las costas centrales eran las únicas costas en todo el reino de Caro que no tenían tanta arena. Comillas. Así que la razón por la que eligieron las costas centrales no fue porque estaban cerca de la capital. El caballero no pudo decir nada. Los barcos pequeños y medianos que deberían estar navegando a través del océano se precipitaban hacia ellos como grandes carruajes. Su velocidad fue asombrosa. Los cientos de barcos que corrían hacia ellos cuando el sol se ponía generaban una cantidad significativa de presión. Luego notaron que aparecía gente en la parte superior de los barcos. No pudo evitar gemir. Boom, boom. Los osos estaban encima de los barcos que retumbaban en el suelo. Sus grandes sombras comenzaron a aparecer una a una en la parte superior de los barcos. Comillas. La tribu oso. Los osos estaban en su estado de locura. Los osos en la parte superior de los barcos eran los osos pardos y los osos polares, que eran conocidos por ser los osos más fuertes. Habían esperado la tribu Bear, sin embargo, todavía había un número significativo de ellos. Las pupilas del caballero comenzaron a temblar después de ver el barco de tamaño mediano al frente de la flota. ¡Cajajaja! Había alguien riendo en su estado de locura en la parte superior del barco. Era un oso de cerca de 3 metros de tamaño. Piel blanca. El oso polar enloquecido corría hacia el castillo con los ojos rojos. Los otros osos también comenzaron a reír como si respondieran a su risa.
Esta escena hizo que los soldados y caballeros que nunca antes habían experimentado la guerra comenzaran a tener miedo. Screech boom. Se abrieron las puertas de los grandes barcos. Los soldados aparecieron como hormigas de ellos. El interminable descenso de los soldados enemigos hizo tragar saliva al caballero. Sepárense. El grito del oso polar resonó por las costas. Los barcos se dividieron en 3 grupos en ese momento. Bip bip. La alarma seguía sonando en el castillo Leona. Sin embargo, el caballero ya no pudo escuchar la alarma. Solo podía ver los osos, los barcos y los soldados enemigos con los caballeros enemigos detrás de ellos. ¿Qué? El enemigo tuvo el impulso. El caballero pudo sentirlo. El nivel de presión fue diferente. Fue en ese momento. Palm. El caballero se sacudió en estado de shock cuando se dio la vuelta. Podía ver a la persona que le había puesto la mano en el hombro. Comillas. Comandante, Nim. Pudo ver al comandante Kale. Apartó la mano del hombro del caballero antes de inclinarse para recoger la lanza. Cuídalo mucho. Luego se lo entregó al joven soldado que lo había dejado caer. El soldado recibió la lanza con manos temblorosas. Kale palmeó los hombros del soldado antes de pasar junto a él. No puedes perder tu arma cuando los enemigos están frente a ti. Su voz confiada también estaba tranquila. El comandante pasó junto a los soldados y se acercó a la cornisa. En algunos aspectos, este era el lugar más peligroso. Sin embargo, el soldado pudo ver al comandante sonreír con una expresión relajada. Sus manos temblorosas finalmente dejaron de temblar. Escuchó la voz del comandante en ese momento. Choi-an, sí, Kale, Nim. El soldado pudo ver al maestro de la espada que solo parecía 1 o 2 años mayor que él, de pie junto a Kale. Choi-an estaba esperando que Kale hablara. Kale miró hacia la muralla del castillo. Recordó una parte de lo que le había dicho el caballero guardián Clope. Lo más probable es que la tribu Oso lidere la flota que se dirige al reino de Karo. Desean tierras. Probablemente también estén escondiendo un arma secreta. La tribu Oso y la tribu Enanos de Fuego son astutas y tienen muchos secretos. Kale abrió la boca para hablar. Eso fue todo. Estos barcos eran el arma secreta. Aunque no podían fabricar dispositivos mágicos, la tribu Flame Dwarf tenía talento para fabricar dispositivos mecánicos. Humano, puedo sentir el poder de las piedras mágicas que vienen de los barcos. La tribu Enanos de Fuego es la más sombría e inteligente. La voz de Raon y la información de Clope se mezclaron en la mente de Kale. No pueden hacer dispositivos mágicos. No es esa nave movida por maná. Kale comenzó a sonreír. Jajaja, ven a mí. Kale podía oír la voz de los enloquecidos osos pardos que se dirigían hacia la torre sur. El gran oso polar de antes se había dirigido hacia la torre central. Como eran astutos, esos fuertes gritos y risas probablemente fueron solo un acto. Disculpe, comandante, Nim. Estamos recibiendo una llamada de la torre central. El mago que fue asignado a la torre le ofreció cautelosamente el dispositivo de comunicación por vídeo a Kale. Sin embargo, pudo ver que Kale comenzaba a hablar sin mirarla. No podemos perder una batalla de impulso. Disculpa. Fue el momento en que preguntó en estado de shock. Choi-an. Sí, Kale, Nim. Kale señaló la parte inferior de la muralla del castillo. Podía ver a los osos pardos en la parte superior del barco en el frente del grupo que se dirigía a la torre sur. Kale señaló el barco. Rómpelo. Fue el momento en que dijo eso. Tap. Se escuchó un suave ruido de pasos. Oh. El joven soldado no pudo evitar jadear. Choi-an estaba volando. El espadachín de cabello negro estaba volando mientras pateaba la pared del castillo. Su espada estaba cubierta por una aura negra que se disparaba hacia el cielo. Capítulo 216 Reversión 2. Era como un pájaro. Y este pájaro tenía como objetivo atrapar una presa. El cuerpo de Choi-an se disparó hacia el suelo. Finalmente puedo verte, bastardo. El oso pardo en la nave de vanguardia no se inmutó después de ver a Choi-an.
De hecho, gritó como si hubiera estado esperando a Choi-An. ¿Crees que puedes destruir esta nave con esa aura insignificante tuya? Había una razón por la que el oso pardo tenía confianza. El falso Dragon Slayer Sirem había sido el único en regresar del territorio Enituse. Según el mensaje que había enviado antes de la batalla naval contra el reino de Rohan, el aura de Choi-An no podía extenderse más allá de los 2 metros. Por eso no había forma de que pudiera atravesar esta nave que era varias veces el tamaño máximo de su aura. El barco no se detendría mientras las ruedas de ambos lados continuaran rodando. Definitivamente mataré a los bastardos de Enituse que mataron a mis amigos cercanos. Solo los osos pardos estaban en los barcos que se dirigían hacia el lado del reino de Rohan. Eran de la misma tribu que los osos que habían atacado el territorio Enituse. Las venas de los brazos del oso pardo enloquecido comenzaron a hacerse visibles en sus brazos. Una persona estaba en el suelo mientras que la otra caía al suelo. El oso pardo hizo contacto visual con Choi-An. Pudo ver que Choi-An estaba murmurando algo en voz baja. El oso pardo intentó inconscientemente leer los labios de Choi-An. ¡Qué divertido! ¡Divertido! El oso pardo saltó de la cubierta después de sentir repentinamente escalofríos correr por su espalda. Choi-An cortó su espada horizontalmente en ese momento. Su espada se movía lentamente, aunque con una cantidad significativa de fuerza. La espada se dirigió al suelo. Esto, esquívenlo. El oso pardo gritó inconscientemente. 2 metros. El aura negra no debe superar los 2 metros. Sin embargo, el aura se había convertido en una lanza en el momento en que Choi-An golpeó. Era una lanza que parecía no tener fin. El aura negra que salía de la yema del dedo de Choi-An era extremadamente larga, como si se estuviera riendo del comentario de que tenía 2 metros de largo. Luego atravesó el barco. ¡Bang! La primera explosión de la batalla estalló. Loco. El oso pardo aterrizó en el suelo y miró hacia atrás con expresión de asombro. La espada había atravesado el barco. El barco fue perforado con precisión en el medio en 2 mitades. La tribu Enanos de Fuego había diseñado esta nave para que fuera capaz de resistir la mayoría de los niveles medios de magia. Pero tal barco se dividió en 2. Pero eso no fue todo. También había destruido 2 barcos más en el proceso. ¡Qué demonios! El silencio llenó el campo de batalla por un momento. El oso pardo se dio la vuelta lentamente. Ha sido un tiempo. Podía ver al maestro de la espada de cabello negro. Ha pasado un tiempo desde que disparé mi poder de una vez. Su mirada se centró en el oso pardo. El oso pardo se estremeció inconscientemente. Escuché que tu aura no podía superar los 2 metros. El Dragon Slayer no había mentido. Sin embargo, había diferentes formas de tener 1 metro de largo. Hay cosas que tenían solo 1 metro de largo, y luego había cosas que normalmente tienen 10 metros de largo, pero que se comprimieron en 1 metro. Estas 2 formas de tener 1 metro de largo eran muy diferentes. La Alianza Indomable había recibido información falsa porque el Dragon Slayer estaba más concentrado en curarse a sí mismo que en informar sobre la situación. Luego Kale capturó al Dragon Slayer, lo que hizo que la Alianza Indomable no pudiera obtener la información correcta. ¡Qué divertido! Las palabras de Choi-An resonaron en el fondo de la mente del oso pardo una vez más. Choi-An realmente había encontrado divertidas las acciones del oso pardo. ¿Por qué el bando que había elegido atacar su territorio de esquina buscaba venganza? La mayoría de los osos pardos fueron asesinados por el Dragon Slayer que hizo explotar a los Wyverns de todos modos. ¿Por qué los atacantes culpaban a los defensores? Se suponía que debían morir como el enemigo quería que lo hicieran. La guerra era un campo de barro extremadamente sucio donde algunos mueren y otros sobreviven. Choi-An no quería mostrar piedad o simpatía en un campo de batalla así. Protegiendo a mi gente y mi familia. Choi-An quería hacer eso, incluso si eso significaba que él mismo se ensuciaría en el proceso. El aura negra salió disparada de su espada nuevamente como si respondiera a sus pensamientos. Su aura estaba a un paso de alcanzar la oscuridad perfecta.
La punta de esa espada de aura se dirigió hacia el enemigo. Tap. Choi-An se levantó del suelo y se lanzó hacia adelante. La orden de Kale aún no se había completado. Todavía quedaban muchas cosas por destruir. Asterisco asterisco asterisco. Las personas en la parte superior de la muralla del castillo no pudieron decir nada mientras veían moverse a Choi-An. El mago del reino Caro que estaba en la cima de la torre sur se quedó sin palabras después de ver a Choi-An en acción. ¿Es un maestro de la espada realmente tan fuerte? Su abrumadora fuerza hizo que las manos del mago comenzaran a temblar. Su mirada se dirigió hacia la torre central y la torre norte. Sin embargo, se centró principalmente en la torre norte donde se encontraba el duque Uten, el maestro de la espada del imperio. Estaban demasiado lejos de la torre norte por lo que no podía verlo con claridad. Sin embargo, podía sentirlo. Ellos también se sorprendieron. Fue en ese momento. Por favor, conecte la llamada. Escuchó la voz del comandante. Finalmente volvió a sus sentidos y miró el dispositivo de comunicación por vídeo en su mano. Bip bip. Llegaba una llamada urgente del príncipe heredero Valentino. Rápidamente conectó la llamada y miró hacia la gente del reino de Rohan. Parecían acostumbrados a esta escena. Esto la hizo sentir escalofríos de la cabeza a los pies. Recordó la historia sobre cómo el reino de Rohan había logrado su abrumadora victoria. Esa historia era cierta. Entonces también podemos. Su mano comenzó a temblar por una razón diferente esta vez. En ese momento apareció una pequeña pantalla encima del dispositivo de comunicación por vídeo. Comandante Kale. Fue el príncipe heredero Valentino. Su expresión confusa que parecía no saber qué decir apareció en la pantalla. Lo vio, Su Alteza. Lo había visto. Lo había visto con bastante claridad. Valentino apenas logró abrir la boca para responder. Incluso el duque Uten dijo que sería difícil para él atravesar así. Dijo que la mayoría de los maestros de la espada tenían una longitud máxima de aura de alrededor de 3 metros. No es el típico maestro de la espada. Valentino podía sentir el peso de la guerra después de mirar a Kale. Él es un héroe. Su voz estaba llena de confianza. Su Alteza, no hay necesidad de preocuparse. Valentino se burló de sí mismo por sorprenderse después de llamar inicialmente a la torre sur con preocupación y respondió. Comandante Kale, se lo dejo a usted. Finalmente pudo ver que Kale Enitu se lo estaba mirando. No te defraudaré. Valentino se rió antes de colgar. El mago que sostenía el dispositivo de comunicación por vídeo lo guardó antes de volver a mirar a Kale. El comandante comenzó a hablar con todos en la torre sur. Sobreviviremos el mayor tiempo posible hasta que todos lleguen aquí. Todos. El mago parecía confundido, sin embargo, Kale no le dio tiempo para pensar en ello. Los caballeros protegerán a los magos de cualquier ataque potencial. En cuanto a la brigada de magos. Kale levantó la mano. El mago se acurrucó en estado de shock por el repentino flujo de maná. Fue extremadamente impactante. Las túnicas de todos los magos de la brigada de magos revoloteaban salvajemente. Los collares en sus cuellos que habían estado escondidos debajo de sus túnicas comenzaron a brillar. Piedras mágicas de la más alta calidad. Piedras mágicas de la más alta calidad. Cada uno de sus collares tenía 2 de estas joyas mágicas que estaban llenas de maná. El movimiento repentino de una gran cantidad de maná creó vibraciones en el aire. El mago del reino Caro nunca había sentido tanto maná antes. Kale le entregó algo en ese momento. Esto es para ti. Disculpe. Le colocaron un collar alrededor del cuello. Su collar respondió a la vibración del maná a su alrededor. Un collar con una piedra mágica de la más alta calidad. El mago del reino de Caro miró hacia el comandante de la región noreste del reino de Rohan. Comenzó a hablar con todos los magos, incluida ella. ¡Ataquen! La mano de Kale se bajó. Apuntaba hacia el enemigo. Un ruido que era similar al grito de un gran animal salvaje comenzó a sonar desde la torre sur. El vicecapitán de la brigada de magos gritó en voz alta.
Laroque 5. Se podía ver que la magia se formaba alrededor de las manos de todos los magos. El mago del reino de Caro se sorprendió aún más de cómo los magos combinaban sus poderes. ¿Cuánto tiempo practicaron? No fue fácil reunir el maná de varias personas. Solo sería posible si el grupo hubiera trabajado juntos día tras día durante al menos un año. Había una razón por la que son tan fuertes. El mago del reino de Caro apretó la piedra mágica alrededor de su cuello. El reino de Rohan había estado construyendo secretamente su fuerza sin que nadie se diera cuenta. Se habían estado preparando para una guerra que esperaban que ocurriera en el futuro. La fuerza de los magos y la cantidad de piedras mágicas de mayor grado eran prueba de ello. ¡Ataquen! Los 5 orbes de maná que se habían reunido se dispararon hacia adelante con la orden del vicecapitán. ¡Bang! Oyeron otra explosión. Mientras el resto de los aliados estaban emocionados, Kale pensaba internamente. Están demostrando por qué son tan caros. Kale había vendido una parte de las piedras mágicas de mayor grado que tenía al príncipe heredero. Esas piedras mágicas luego fueron a la brigada de magos. Me siento un poco mejor. El estrés de la guerra se alivió ligeramente con el dinero que recibió. Sin embargo, Kale permaneció sin emociones, sin una sola sonrisa. Esto es raro. Kale recordó lo que había dicho el caballero guardián Clope. Kale, Nim, la alianza indomable definitivamente hará algo ya que nuestro lado ya ha ganado 2 batallas. Solo queda la batalla final si pierden esta batalla. La batalla final, eso se refería a la batalla en la garganta de la muerte. Por eso Kale sintió que algo andaba mal. Humano, estos tipos no son tan fuertes. La tribu de los osos es fuerte, pero se irán volando si agito mis alas. Exactamente. El enemigo era sorprendentemente débil como había dicho Raon. ¡Bang! Kale volvió la cabeza. La Torre Norte, el imperio que luchaba con diligencia. Tenían una formación preparada para defenderse, mientras que Duque Uten disparaba su aura hacia los Bears de vez en cuando. El imperio estaba mostrando mucho esfuerzo. Comillas. Están trabajando duro. Algo definitivamente estaba mal. Sabía que debían haber hecho algo. Kale luego miró hacia la torre central. Jajaja. Destruyamos la muralla del castillo. Usa los barcos destruidos para subir. 3 barcos de tamaño medio se estrellaron contra la torre central. Pudo ver que las paredes de la torre central comenzaban a temblar. El oso polar de 3 metros de altura estaba bloqueando las flechas y la magia con su cuerpo mientras ordenaba a los otros osos. El lado del reino de Caro estaba pasando por un momento difícil. Era natural. La alianza indomable era fuerte. Definitivamente no fue débil, pero todavía son débiles. ¿Qué tan fuertes habían sido cuando llegaron al castillo en Ituse? Había habido Wyverns, un maestro de la espada e incluso una de las estrellas rojas de Arm. Pero entonces, ¿por qué solo están los osos aquí ahora? Algo es extraño. Disculpa. El caballero a su lado miró hacia Kale. Sin embargo, Kale estaba mirando detenidamente a través del campo de batalla. Los soldados que habían bajado de los barcos se preparaban para avanzar con los caballeros. Todavía había muchos barcos pequeños y medianos en la orilla. Pensó que esos barcos también debían tener ruedas. También tenían osos berserk gritando encima de ellos. Solo unos 100 barcos habían cargado hacia el castillo. Kale miró a los barcos en el frente que se habían estrellado contra las paredes o se detuvieron para prepararse para el ataque, así como a los barcos pequeños que todavía se dirigían hacia ellos desde la parte trasera. Esas pequeñas naves se dirigían hacia ellos a velocidades extremadamente rápidas. ¡Bang! Otro barco junto a la torre sur fue destruido. Kale volvió la cabeza. Todos los osos pardos corrían hacia Choyan. Los magos lograron destruir una nave con un orbe de maná en ese momento. El cielo estaba rojo por la puesta de sol. Pudo ver los pedazos rotos del barco brillando debajo. Kale luego se dio cuenta. Comillas. No hay nada en los barcos. Disculpa. El caballero le preguntó de vuelta, pero la expresión de Kale se puso rígida sin una respuesta.
No había nada en los barcos más que los osos. No tiene sentido. ¿Por qué los barcos estaban tan vacíos? Kale pudo ver los pequeños barcos que se acercaban a ellos en ese momento. Se dio cuenta de algo más en este punto. Estos barcos que estaban ganando velocidad no tenían ningún oso en ellos. Solo había soldados en estos barcos. Fue el momento en que la mirada de Kale se posó en esos soldados. La voz de Raon resonó en su cabeza. Débil humano, esos soldados están temblando. Ellos están llorando. Kale miró a los soldados enemigos en los barcos pequeños. Cada barco tenía menos de 5 soldados en él, sin embargo, todos lloraban. ¿Por qué? Maldición. Obtuvo la respuesta que estaba buscando. Había algo en esos barcos. Fue, por lo menos, una bomba. Dispositivo de comunicación por vídeo. Disculpa. Kale le dio una orden urgente al mago del reino Caro. Conécteme inmediatamente con su Alteza. Los barcos pequeños no estaban muy lejos. El mago comenzó a conectar la llamada con urgencia. Fue en ese momento. HHH. Alguien empezó a gritar. Fue el oso polar, gritó con urgencia. Ataquen. Destruyan la muralla del castillo antes de que el sol se ponga por completo. Los pequeños barcos comenzaron a correr hacia ellos a una velocidad aún mayor. Al mismo tiempo, los ISIS al frente comenzaron a gritar para levantar la moral. Entonces todos comenzaron a cargar hacia las torres. HHH. Mueran. Esto es una venganza para nuestros compañeros miembros de la tribu. Choyan fijó su agarre en su espada después de ver a los osos que originalmente habían tratado de bloquear su camino comenzando a cargar hacia él. Planeaba deshacerse de ellos inmediatamente antes de que se pusiera el sol. La expresión de Choyan se volvió aún más fría. Fue en ese momento que Choyan estaba desconcertado. Ellos estaban huyendo. Los osos que parecía que iban a cargar contra él estaban huyendo lo más rápido posible. En ese momento, una voz que se amplificó con magia se pudo escuchar en todo el castillo Leona. Era una voz familiar. Fue Kale. Esquiva rápido. Son bombas mágicas. Bombas. Choyan miró hacia los pequeños barcos que cargaban locamente hacia ellos, a diferencia de los osos que huían. Quizás. Choyan sintió que su cuerpo comenzaba a flotar. Choyan, el humano está preocupado por ti. Por eso te estoy rescatando. La voz de Raon resonó en la mente de Choyan. Choyan podía ver las pequeñas naves moviéndose bajo sus pies. Los soldados enemigos a bordo temblaban de miedo mientras estos barcos continuaban cargando hacia las murallas del castillo. Kale empezó a hablar. Protéjanse. Los magos inmediatamente comenzaron a activar escudos. Paat. La llamada se conectó en ese momento. Comandante, ¿qué quieres decir con bomba mágica? Estás diciendo que esas pequeñas naves son todas bombas mágicas. Se escuchó la voz urgente del príncipe heredero Valentino. ¿Quién iba a creer que alguien pondría bombas mágicas en barcos con sus propios soldados? No tenemos mucho tiempo. Entiendo. La llamada fue desconectada. Los escudos también comenzaron a aparecer en las torres central y norte. Sin embargo, la expresión de Kale no se veía bien. No fue suficiente. Los escudos no fueron suficientes para defenderse de las decenas de barcos que estaban llenos de bombas. Se utilizó magia de amplificación en la torre central. Destruye esos barcos antes de que lleguen a las murallas del castillo. La magia salió disparada de la torre central y atacó a las naves en ese momento. Por supuesto, los magos del reino de Caro no fueron suficientes para bloquear todas las naves. Sin embargo, pudieron destruir algunos de ellos. ¡Bang! HHH. ¡Ah! Los soldados enemigos comenzaron a gritar cuando sus barcos comenzaron a explotar. Kale vio que esto sucedía mientras rápidamente daba una orden. Aunque no podemos bloquear todas las naves enemigas, fortifica nuestros escudos y deténlos antes de que lleguen al castillo Gua. Sin embargo, de repente se detuvo. La voz de Raon se podía escuchar en la mente de Kale. Humano, huelo bombas mágicas y ese otro olor. Bang.
Otro pequeño barco fue destruido por la magia del reino Caro. Sin embargo, los barcos detrás de ellos ignoraron esto mientras continuaban cargando hacia adelante. Sin embargo, la magia del reino Caro se había detenido. Raon siguió hablando. Es ese olor, es el olor a maná muerto. Comillas. Bastardos locos. Los fluidos negros comenzaron a dispararse en el aire junto con las bombas mágicas. El maná muerto comenzó a filtrarse en el suelo donde habían explotado las bombas. Kale volvió la cabeza. La torre norte. Pudo ver un escudo extremadamente resistente rodeando la torre del imperio. Esos malditos bastardos del imperio. Bombas de maná muertas. Eso fue creado por el campanario de los alquimistas del imperio. Esas bombas estaban siendo utilizadas por la Alianza Indomable. Kale recordó la voz de Clopé una vez más. La Alianza Indomable definitivamente hará algo. Era eso, algo. Clopé estaba hablando de estas bombas de maná muertas. Estaba la Alianza Indomable tan desesperada por la victoria que estaban dispuestos a usar esta arma que haría que el mundo los señalara con el dedo. Podía ver a los soldados enemigos muriendo al ser envenenados por maná muerto. Kale comenzó a fruncir el ceño. Incluso si lograran destruir el castillo Leona con bombas de maná muertas, el enemigo tampoco podría atravesar la zona de maná muerta resultante. Entonces, ¿qué estaban planeando? Fue en ese momento. ¡Bú, bú! Hubo sonidos de trompeta provenientes de las orillas. Los soldados enemigos regresaron a los barcos. Dos de los barcos enemigos se dirigían de regreso al mar. Ja ja ja. Kale comenzó a reír. Los barcos enemigos regresaban al mar. Kale comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Se dirigen a las costas del norte. Finalmente descubrió lo que estaba planeando la Alianza Indomable. El núcleo de las fuerzas del reino de Caro se reunió en el castillo Leona. ¿Qué pasaría si esparcen maná muerto aquí y luego huyen? Castle Leona se volvería inútil. Las costas estarían cubiertas por maná muerto, de modo que no podrían perseguir a los osos que huían. Ya no podrían luchar aquí. Incluso si esos cientos de naves enemigas se fueran, el lado del reino de Caro no podría hacer nada mientras intentaban lidiar con las bombas de maná muertas aquí. La Alianza Indomable se dirigiría a las costas del norte durante ese tiempo. Era una simple cuestión de si los barcos serían más rápidos. No había forma de que el lado del reino de Caro que tuviera que lidiar con las bombas de maná muertas y luego asegurarse de que el maná muerto no se extendiera pudiera moverse tan rápido como las naves de la Alianza Indomable. También había algunas tropas en las costas del norte, sin embargo, era un número pequeño. Además, había ciudadanos del reino de Caro, así como abundantes recursos para negocios en las costas del norte. Comandante, Nim, es maná muerto. Estoy seguro de ello. Podía escuchar la voz urgente del caballero del reino de Caro. El caballero del reino Caro se sintió desesperado al ver que los pequeños barcos se acercaban a ellos. Luego miró hacia el escudo. El escudo de la torre sur era robusto. No parecía que el maná muerto pudiera pasar. El escudo de la torre norte también parecía robusto. ¿Pero qué pasa con nuestro reino? El escudo de la torre central era débil. Los magos del reino de Caro no eran tan fuertes como los del reino de Rohan o los del imperio de Mogoru. ¿Qué hacemos? El caballero escuchó algo inesperado en ese momento. Ustedes bastardos astutos. Era la voz del comandante Kale. La voz de Kale llegó a los oídos de los pocos soldados sorprendidos de la torre sur. No te preocupes. Los soldados miraron hacia el comandante. Los pequeños barcos todavía se dirigían hacia ellos. Sin embargo, no podían concentrarse en los barcos pequeños en este momento. Una luz plateada. Todos vieron la luz plateada. ¡Paz! Una luz plateada comenzó a aparecer frente a ellos. Débil humano. No te preocupes, también puedo crear un escudo plateado. Podemos proteger a todos. La luz plateada envolvió la torre sur, y luego la torre central y la torre norte también. Finalmente, abrió sus alas plateadas cuando apareció un gran escudo. Una luz plateada rodeaba el escudo. Era el escudo plateado del que habían oído hablar.
Los soldados de la Torre Sur recordaron lo que había dicho el vicecapitán Ilsman antes de la batalla. El escudo no se romperá. En ese momento, numerosas explosiones fuertes llenaron los alrededores del castillo Leona. Baang, baang, baang. Las pequeñas naves explotaron y el líquido negro, el maná muerto, comenzó a volar hacia el escudo plateado como si fuera granizo. Capítulo 217 Reversión 3. El castillo Leona tenía al menos 2,5 veces el tamaño del castillo en Ituse. La gente en el castillo Leona podía ver una ola negra que se precipitaba hacia ellos a través de las fuertes explosiones. El príncipe heredero del reino de Caro, Valentino, sintió miedo al mirar esa ola negra. Una tierra cubierta por maná muerto. Nada podría crecer en una tierra así. Cualquier soldado que incluso toque maná muerto moriría. Sin embargo, la palabra que salió de su boca fue otra cosa. Protéjanse. Boom, boom. Decenas de pequeñas naves se estrellaron contra el escudo. Boom. El suelo retumbaba. Luego hizo que las paredes del castillo también temblaran. Sin embargo, había una existencia que no temblaba. Valentino empezó a hablar. Comillas. Parece que podemos desactivar nuestro escudo. Se sintió como si otra montaña hubiera aparecido frente al castillo Leona. Sin embargo, esa montaña era un escudo y no una montaña. Era un escudo plateado con la cresta de un corazón. Ese gran escudo estaba defendiendo el frente del castillo Leona de todo. La luz plateada era tan espesa que parecía como si múltiples capas de escudos estuvieran superpuestas entre sí. Por supuesto, la voz de Raon estaba sonando en la mente de Kale en ese momento. Humano, creo que realmente soy un poco grande y poderoso. Es un escudo plateado de 4 capas. El maná muerto no podrá tocarnos en absoluto. Salvaremos a todos. Kale escuchó la voz emocionada del dragón de 6 años mientras hacía solo un escudo débil debajo del robusto escudo plateado de Raon. Su escudo no era muy fuerte ya que esta vez tuvo que crear un escudo extremadamente grande. El escudo se había vuelto más fuerte que antes, sin embargo, todavía no era lo suficientemente fuerte para defender todo el castillo. Los dragones son realmente los mejores. El escudo plateado de 4 capas de Raon permitió que el escudo de Kale brillara más que nunca. La Alianza Indomable y los bastardos del Imperio habían creado algo con 3 veces la fuerza del escudo que habían visto en la batalla del territorio en Ituse. A diferencia de la espada de los desastres del Dragon Slayer que golpeó el escudo de Kale en un solo punto, su plan esta vez era hacer explotar varias bombas en numerosos lugares a la vez. Esperaban que esto fuera demasiado fuerte para que Kale lo manejara. Pensaron que podría crear un espacio en el escudo, o al menos comprarles algo de tiempo. Bastardos graciosos. Sin embargo, Kale tenía un dragón joven cuya fuerza no sería igualada por nada más que un verdadero Dragon Slayer. Tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. El príncipe heredero Valentino, que no tenía ni idea de esto, sintió tanto alivio como miedo. Los héroes son personas que cambian la historia. Serían personas que cambiarían el rumbo del continente con sus victorias. Solo ese tipo de personas recibieron el título de héroes. El comandante Kale le había dicho a Valentino que había traído héroes con él. En ese caso, ¿quién era la persona que lideraba a estos héroes? Su Alteza. Volvió a sus sentidos después de escuchar a alguien llamándolo. Luego le dio una orden al general. Ve inmediatamente a buscar a los sacerdotes. Asegúrate de conseguir a todos y cada uno de los sacerdotes de afinidad por la luz. El enemigo estaba huyendo después de inundar su tierra con maná muerto. Necesitaban crear un pequeño camino a través del maná muerto para poder perseguirlos. Para hacer eso, necesitaban la fuerza de las iglesias de afinidad de luz, especialmente la iglesia del dios Sol. Habían mostrado este camino del Sol en el pasado cuando se deshicieron de los nigromantes. Necesitaban este camino hecho de poder divino. El príncipe heredero también se había dado cuenta. Se dio cuenta de que el enemigo en realidad no estaba huyendo, sino que se dirigía hacia las costas del norte. No fue difícil descifrar eso. Por eso no podían dejar ir al enemigo.
Necesitaban evitar que llegaran a las costas del norte. Si no podían detenerlos, necesitaban al menos retenerlos el mayor tiempo posible. Boom, boom. Las explosiones comenzaron a terminar cuando el estruendo se apagó. El escudo plateado también comenzó a atenuarse. Gimió inconscientemente. ¡Ah! ¡Ah! La tierra se tiñó de negro. Un líquido negro pegajoso cubría el área, haciendo que pareciera como si se hubiera creado un pantano negro. Sobre ese pantano había pedazos de los barcos destruidos, así como los soldados enemigos que estaban muriendo por la explosión y el maná muerto. Comillas. Una pesadilla. El príncipe heredero Valentino volvió la mirada hacia el borde de la muralla del castillo. Pudo ver a un joven soldado que estaba temblando mientras decía que esto era una pesadilla. Dado que el reino de Caro había reclutado soldados con urgencia, algunos de ellos solo tenían 15 años. Tal espectáculo les estaba mostrando la verdadera desesperación de la guerra. Bastardos crueles. Valentino comenzó a temblar mientras pensaba en cómo la Alianza Indomable podría dejar atrás a sus soldados para ir a matar a más personas. Sintió una sensación de miedo. Tengo que enviar a mis soldados a la muerte de esta manera para ganar también. Esta fue también la primera guerra del príncipe heredero Valentino. Sin embargo, necesitaba concentrarse ya que era el príncipe heredero. Esto fue lo mismo para el resto de los líderes del reino Caro a su lado. Necesitaban luchar para no volverse así. Escuchó al jefe hablando a su lado. Su Alteza, no podemos dejar ir al enemigo. Las naves enemigas estaban abordando rápidamente a los osos, soldados y caballeros para partir. Ya había decenas de barcos que habían abandonado la costa. El comandante del reino de Caro también comenzó a hablar. Tenemos que darnos prisa. Será difícil pasar entre los escombros y los soldados enemigos, incluso si los sacerdotes lograron deshacerse del maná muerto. El comandante tenía razón. El maná muerto fue un obstáculo, sin embargo, los escombros de los barcos destruidos y los soldados enemigos también se interpusieron en su camino. Sacerdotes, no, llamen al obispo ahora. El príncipe heredero estaba buscando un sacerdote mientras le daba una orden al mago de la comunicación. Conécteme con las torres norte y sur. Sí, Su Alteza. En ese momento, el príncipe heredero pudo escuchar a muchas personas subir las escaleras de piedra. Confirmó quiénes eran antes de que su expresión se volviera más brillante. Fueron los sacerdotes. Los sacerdotes de afinidad ligera que fueron asignados al castillo de Leona estaban llegando con el obispo de la iglesia del dios Sol a la cabeza. El príncipe heredero estaba feliz incluso de ver al obispo que lo había enojado durante la reunión de estrategia. Rápidamente se acercó al obispo. Obispo. Su Alteza. El obispo se inclinó tranquilamente hacia Valentino. Sin embargo, Valentino no tuvo tiempo para tales formalidades cuando agarró al obispo por los hombros y rápidamente comenzó a hablar. Por favor, crea un camino a través del maná muerto. Escuché que era posible para sacerdotes con afinidad ligera. Por favor, atienda mi solicitud. Por supuesto que tenemos que deshacernos de él. Después de todo, es el maná muerto y sucio. El príncipe heredero sintió que el obispo que estaba respondiendo sin problemas era confiable al menos en este momento. El camino del sol. Era el camino que se decía que la iglesia del dios Sol había creado sobre la tierra que estaba cubierta de maná muerto cuando fueron a librar al mundo de los nigromantes. Los caballeros santos habían caminado por ese camino hacia la batalla final con los nigromantes. Uno de los dispositivos de comunicación por vídeo conectados en ese momento. Su Alteza. Duque Uten. El Duque Uten del Imperio Mogoru. La persona responsable de la Torre Norte se conectó primero. Me alegro de que todos estén a salvo. Valentino se sintió agradecido después de escuchar esa frase antes de comenzar a hablar rápidamente. Los sacerdotes pronto crearán un camino a través del maná muerto. No podemos dejar ir a la Alianza Indomable, así que necesitaré tu ayuda. Yo entiendo. Pero Su Alteza. Era el momento en que el duque estaba a punto de responder. El obispo empezó a hablar. ¿Qué pasa, obispo? Tomará al menos un mes. ¿Qué?
Valentino finalmente pudo ver la incomodidad en la gentil sonrisa del obispo. Necesitaremos más refuerzos desde casa para purificar todo este maná muerto. También hay muchos preparativos que deben hacerse, por lo que necesitamos al menos un mes. Comillas. ¿Estás diciendo que no hay forma de hacer un camino para perseguir a los enemigos en este momento? Ese es realmente el caso. Valentino comenzó a fruncir el ceño mientras respondía. ¿Qué pasa con el camino del sol? Necesitamos un santo para hacer eso. ¿Un santo? Esa respuesta dejó a Valentino sin palabras. Miró al obispo, que estaba evitando su mirada, así como a los otros sacerdotes que tenían la cabeza gacha antes de que finalmente lograra hablar de nuevo. Comillas. No es posible crear al menos un pequeño camino con poder divino de afinidad por la luz. No puedes quemar maná muerto con poder divino. Valentino sonaba desesperado. Solo necesitamos un pequeño camino. Solo el más pequeño de los caminos. Lo suficiente para que nuestros caballeros pasen en una sola fila. Solo podemos mover una pequeña cantidad de caballeros con magia de vuelo. No es posible. Ya ves. El obispo vaciló un momento. Eso hizo que Valentino se preguntara qué estaba pasando. Fue en ese momento. Escuchó la voz del duque Uten a través del dispositivo de comunicación por vídeo. Se dice que los sacerdotes con afinidad por la luz sienten como si todo su cuerpo estuviera en llamas por usar poderes divinos para purificar el maná muerto. Purificar. Los dioses no permitían que la gente usara sus poderes de forma gratuita. Siempre había un precio que pagar. El príncipe heredero Valentino finalmente entendió por qué los sacerdotes actuaban de esa manera. El duque Uten continuó hablando. Se dice que los sacerdotes han soportado el dolor en el pasado para destruir a los nigromantes. Lo hicieron por justicia, aunque ninguno de ellos resultó herido o murió a causa de ello. Sin embargo, las secuelas causaron dolor a muchos sacerdotes hasta que murieron. Los sacerdotes de la parte de atrás empezaron a fruncir el ceño cada vez que el duque Uten hablaba. Valentino y los demás miraron hacia los sacerdotes. Por eso ninguno de ellos notó la mueca en el rostro del duque Uten. Nadie resultó herido porque el escudo de Kale Enituse era más fuerte de lo que esperábamos. Pero todavía tenemos éxito, ya que podemos evitar que se muevan. Incluso el nigromante del reino de Rohan no puede encargarse de esto solo. Había demasiados enemigos para el ataque mágico del reino de Rohan o algunos caballeros movidos con magia de vuelo para poder manejarlos. El duque Uten rápidamente arregló su expresión antes de volver a lucir como si estuviera seriamente preocupado por el reino de Caro. El obispo miró hacia el príncipe heredero Valentino y comenzó a hablar. Es difícil cuidarlo de inmediato, ya que hay una manera de purificarlo de forma lenta y segura. Le pido su comprensión, Alteza. Comillas. Pero el enemigo matará a los ciudadanos y comerciantes del norte si los dejamos ir. ¿Y si esos barcos también tienen bombas de maná muertas? ¡Bú! El príncipe heredero Valentino podía escuchar las trompetas del enemigo en la distancia. Las tierras del norte también pueden estar cubiertas de maná muerto. Eso sería extremadamente desastroso. Honestamente hablando, Valentino esperaba que los sacerdotes se sacrificaran un poco. Duque Uten había dicho que no morirían. Su deseo egoísta era que se sacrificaran un poco. Es difícil incluso un pequeño camino. Ya que hay tantos de ustedes, no pueden simplemente compartir el dolor. Sin embargo, el obispo fingió no escucharlo. No quería experimentar ningún tipo de dolor. ¿Por qué se sacrificaría cuando personalmente no se vería afectado por el enemigo que se dirigía al norte? También podemos purificar lentamente la tierra si las costas del norte también se infectan. ¿No deberíamos prepararnos primero para la batalla en el norte lo más rápido posible? El obispo continuó hablando. Incluso si decides renunciar al castillo Leona y salir, necesitaremos algunos soldados para completar el proyecto de purificación. También necesitamos algunos caballeros para proteger a los sacerdotes durante la purificación. El obispo hablaba como si el castillo Leona ya no pudiera usarse para la batalla. La expresión de Valentino se volvió visiblemente más rígida.
comillas. ¿Es eso lo que quieres decir ahora mismo? No tengo otra opción. Los sacerdotes con afinidad por la luz son los únicos que pueden completar la purificación. No deberías protegernos ya que somos existencias tan preciosas. La dulce sonrisa del obispo quedó grabada en los ojos de Valentino. El obispo estaba equivocado. Había demasiados errores en lo que decía el obispo. Aunque técnicamente todo lo que dijo era correcto, el príncipe heredero sintió como si estuviera equivocado. Sin embargo, no podía atacarlos ni castigarlos en este momento. No había forma de deshacerse del maná muerto sin ellos. ¡Bú, bú! También podía seguir escuchando la trompeta del enemigo. La risa de los osos de antes sonó dentro de su cabeza una vez más como una alucinación. Escapar, no, el enemigo se movía para destruir en otro lugar. No podía hacer nada más que verlos partir. El príncipe heredero Valentino y los líderes del reino caro comenzaron a fruncir el ceño. También estaban empezando a enojarse. Fue en ese momento. Algunos de los soldados de la torre central empezaron a jadear. Tap. Podían ver a alguien pisando la cornisa mientras aterrizaban en la muralla del castillo. La expresión del príncipe heredero Valentino cambió. Algunas palabras duras llegaron a sus oídos en ese momento. Simplemente diciendo tonterías de nuevo. Comandante Kale Enituse, él era el que acababa de aterrizar en la pared. Comandante. Valentino llamó a Kale con una expresión de asombro. Kale se acercó a Valentino y empezó a hablar. Tenía su habitual expresión tranquila y confiada en su rostro. Volé de inmediato con magia de vuelo. Sentí que debía decirlo en persona. ¿Qué vino aquí a decir? Valentino sintió de repente una extraña sensación de anticipación. No podía explicarlo, pero sentía que esta persona a la que no conocía desde hacía más de unos días podría solucionar sus problemas. Escuchó la voz del obispo en ese momento. ¿Estás diciendo que el hecho de que seamos los únicos que podemos purificar el maná muerto es una tontería? Comandante Kale, se atreve a hablarnos así, ¿verdad? Esa voz enojada no pudo terminar su oración. Los atraparemos. Había certeza en la voz de Kale. Valentino siguió a Kale y miró fuera de la torre central. Más de 30 barcos ya habían comenzado a moverse. Se dirigían al norte como todos esperaban. Los osos también habían regresado a las costas centrales y estaban subiendo lentamente a los barcos. Parecía imposible. Escuchó la voz de Kale de nuevo en ese momento. Todos los ciudadanos y comerciantes del norte serán asesinados si los dejamos ir. Estoy seguro de que tienen más bombas de maná muertas. Era lo que todos los demás también estaban pensando, sin embargo, esto no parecía proporcionar ninguna luz a la oscuridad que los rodeaba en este momento. Sin embargo, las siguientes palabras de Kale fueron algo que nadie había escuchado antes. Su Alteza conoce la historia de la gente que huyó a la Tierra de la Muerte. La Tierra de la Muerte. El desierto. ¿Por qué de repente está hablando de eso ahora mismo? Valentino observó en silencio a Kale, que parecía estar hablando de algo que no tenía nada que ver. Escuchó porque no creía que Kale fuera el tipo de persona que dice algo sin motivo. Eligen ir al desierto porque es difícil sobrevivir en el territorio debido a las altas tasas impositivas. Se escapan a este desierto del que se dice que nadie regresa. ¿Qué? A la Tierra de la Muerte. Y dijiste que los ciudadanos están huyendo debido a las altas tasas impositivas. Nadie se había enterado de esto. El príncipe heredero subconscientemente levantó la voz. Pudo ver una sonrisa aparecer en la voz de Kale en ese momento. Pero de hecho hay personas que logran sobrevivir en el desierto. Mary es una de esas personas también. Kale no dijo esa parte en voz alta. Mary ya no era ciudadana del reino de Caro. Su Alteza, las personas que no saben cómo darse por vencidas pueden pisar la oscuridad para volver a levantarse. Comandante. Los atraparemos. No sabe cómo rendirse. Esas palabras quedaron grabadas profundamente en el corazón del príncipe heredero. Al mismo tiempo podía sentir cómo Kale logró salir victorioso en las batallas de la región noreste. Un comandante que no sabe darse por vencido. Su voz hizo eco en la parte superior de la torre central.
Definitivamente los atraparemos. El suelo empezó a temblar en ese momento. Es la réplica de la explosión. Fue el momento en que Valentino pensó que ese era el caso. El escudo plateado desapareció. El príncipe heredero y los líderes del reino de Caro podían ver claramente las costas con el sol poniente ahora. Los ojos del príncipe heredero Valentino se abrieron de par en par. Todavía estaban los barcos en las costas centrales, así como los osos que se dirigían a los barcos. ¡Bú, bú! También estaban los sonidos de las trompetas. Sin embargo, también estaba presente un ruido diferente. Swish swish. Arrow tilde. Decenas de flechas hechas por el viento se dirigían hacia los bears y los barcos. Aterrizaron sobre sus objetivos. Boom, boom. La arena de las orillas se disparó hacia el cielo. ¡Ah! ¿Qué tipo de ataque es este? Voces ansiosas y gritos llenaron las orillas centrales. Sin embargo, la mirada de Valentino se centró en otra parte. Comandante Kale en Ituse. Era el lugar que Kale estaba mirando. Kale estaba mirando la tierra de la muerte. Comillas. Ellos son. Vio algo en el desierto con el sol poniente. Podía ver hordas de negros moviéndose por el desierto rojo. Incluso desde la distancia podía decir que su piel era tan oscura como perlas negras. Valentino no pudo evitar pensar en una carrera. Nunca los había visto antes, pero solo había una de esas razas en el continente occidental. Comillas. Elfos oscuros. Kale todavía estaba mirando la tierra de la muerte y el desierto que estaba tan rojo como la sangre. El maná muerto no es un obstáculo. Los elfos oscuros estaban cruzando el desierto. Frente a ellos estaba la elfa oscura Tasa que se movía mientras estaba rodeado por el viento. Muchos de los elfos oscuros tenían flechas hechas por elementales de viento sobre sus cabezas. Kale giró la cabeza para mirar a la gente del reino Caro, así como a Duque Uten, que aún era visible a través del dispositivo de comunicación por vídeo. Las fuerzas del reino de Rohan finalmente están aquí. Kale sintió el ruido del suelo y se sintió seguro. El enemigo no logrará escapar. Capítulo 218 Reversión 4. Los elfos oscuros casi parecían estar volando por el desierto gracias a los elementales del viento. El elfo oscuro al frente se movía más rápido cuando se acercaron al castillo Leona. El líquido negro estaba atravesando el maná muerto como si no fuera nada. Nada podría detenerla de caminar hacia adelante. Llegó justo debajo del muro del castillo que estaba lleno de escombros de los barcos destruidos. Se paró en el suelo negro mientras informaba. Comandante, Nim, todos han llegado sanos y salvos. El subconsciente de Valentino tragó saliva. Elfos oscuros. Eran incluso más raros que los elfos y el continente occidental los había rechazado hasta ahora. En realidad, fue peor que eso, ya que fueron despreciados. Los elfos oscuros eran conocidos por vivir en lugares con cuerpos enterrados. Aunque no habían hecho daño a nadie, el hecho de que vivieran alrededor de estos lugares oscuros hizo que la gente desconfiara de ellos. Son parte del reino de Rohan, no, el grupo del comandante Kale. La mirada del príncipe heredero Valentino hacia Kale cambió una vez que pensó en el nigromante también. Da miedo. De repente se asustó del comandante Kale. No fue porque fuera malvado. De hecho, el comandante era una buena persona. Sin embargo, el poder de la bondad sin prejuicios asustaba al príncipe heredero. Por supuesto, Valentino no tenía idea de que estos eran los elfos oscuros que habían vivido debajo de la tierra de la muerte. Estaba asombrado por Kale y el alcance del reino de Rohan. También se sorprendió por su decisión de sacar a relucir existencias que fueron aborrecidas una tras otra durante esta guerra. Su Alteza. Comandante. Miró hacia Kale. Podemos comenzar nuestro ataque. La palabra, ataque, y no, defensa, salió de la boca de Kale. El príncipe heredero Valentino comenzó a sonreír lentamente. ¿Por qué me estás preguntando? No te lo dije antes. Valentino recordó lo que le había dicho a Kale antes de la batalla.
Te lo dejo a ti. No te defraudaré. Él era digno de confianza. Al mismo tiempo, Valentino se sintió agradecido con el príncipe heredero del reino de Rohan, Alberu. El reino de Rohan había enviado lo mejor que tenían para ofrecer para ayudarlos. Podía escuchar la orden que Kale les dio a los elfos oscuros. No dejes escapar a los enemigos. Asegúrate de conseguirlos. Los elfos oscuros no respondieron. Comenzaron a moverse para mostrar su competencia con sus acciones. Los elfos oscuros, que contaban con tantos como una gran brigada de caballeros, comenzaron a moverse. Fuego, agua, tierra y viento. Elementales de todos los elementos diferentes comenzaron a ayudar a los elfos oscuros. Se dispararon flechas de fuego hacia las costas mientras bombas de agua volaban hacia las cabezas de los osos. El suelo también comenzó a temblar y aferrarse a los tobillos de los soldados que se dirigían hacia los barcos. Los cerca de 100 elfos oscuros comenzaron a correr salvajes fuera del castillo Leona. La que más se destacó fue Tasa, quien lideraba el grupo. Ella alzó la voz. No dejes que ni uno solo de ellos escape. El viento, que era más fuerte que el viento de cualquier otro elfo oscuro, estaba rugiendo a su lado. Numerosas flechas de viento que tenían cerca de 2 metros de largo se dispararon en el aire y volaron hacia las costas centrales y los barcos. ¡Bang! Una de las cubiertas del gran barco estaba rota. ¡Ah! ¡H! Podían escuchar gritos provenientes del barco. Los osos miraron la baraja rota y los elfos oscuros sin poder ocultar su sorpresa. ¿Qué, elfos oscuros, todavía existen en el continente occidental? ¿Por qué están saliendo de repente? Los humanos se unieron a los elfos oscuros. Muchos osos y soldados gritaban confundidos. Todos quedaron impactados por la entrada de una carrera inesperada. Una voz fuerte gritó en ese momento. Todos ustedes cállate, Grerre. El gruñido de un animal siguió al grito. Los soldados de la Alianza Indomable finalmente volvieron a sus sentidos y se volvieron hacia la voz. La persona bestia del oso polar. El oso polar, que medía cerca de 3 metros de altura, dio un paso adelante y volvió a gritar. Procederemos según lo planeado. Magos, activen los escudos para defenderse de los ataques de los elfos oscuros. Osos guerreros, avanzad. La voz severa calmó el caos. Vieron que el oso polar comenzaba a sonreír. Los mataremos en el momento en que los elfos oscuros salgan de la zona de maná muerta. El caos podría resolverse con una locura como esta. El oso polar fingió locura mientras seguía gritando. Haz los pedazos. Esta será la primera vez que mato a un elfo oscuro. Suena divertido. Jajajajaja. Los otros osos también comenzaron a reír. Elfos oscuros. Aunque se sabía que los elfos oscuros eran fuertes, los osos en su estado frenético también lo eran. Osos que eran casi el doble que los elfos oscuros que estaban junto a los barcos. No tenían miedo. De hecho, los elfos oscuros deberían tenerles miedo. El oso polar gritó una vez más. No os atreváis a dar un paso más si queréis vivir, elfos oscuros. Nuestras garras te destrozarán en el momento en que salgas de la zona de maná muerta. Los elfos oscuros que estaban saliendo de la zona de maná muerta y hacia las costas se estremecieron en ese momento. Las sonrisas de los osos se hicieron más amplias cuando los soldados rápidamente comenzaron a abordar los barcos nuevamente. Casi habían terminado y los cientos de barcos estaban listos para partir. Los elfos oscuros permanecieron quietos mientras giraban lentamente la cabeza hacia el castillo Leona. Su líder, Tasa, estaba allí. Murmuró para sí misma con una expresión de asombro. Comillas. Son idiotas. No se suponía que los osos eran astutos. Una persona astuta diría algo así. Es solo un idiota. Tasa inclinó la cabeza hacia un lado confundida antes de dar la siguiente orden. El viento revoloteó a su alrededor y amplificó su voz para que todos pudieran escuchar su voz. Empapaos. Los osos se estremecieron en ese momento. Boom, boom, boom. Los elfos oscuros que se habían detenido de repente pisotearon el suelo. El viento de Tasa los rozó e hizo que el maná muerto se disparara desde el suelo.
Los cuerpos de los elfos oscuros estaban cubiertos de maná muerto, sin embargo, los ojos de los elfos oscuros que eran visibles a través del líquido negro estaban más brillantes que nunca. Podían sentir el poder fluyendo a través de sus cuerpos. Tasa comenzó a sonreír. Actualmente estaban en una tierra que estaba cubierta por el precioso y raro maná muerto. ¡Qué gran campo de batalla! No había mejor lugar para que los elfos oscuros se volvieran locos. Miró a los otros elfos oscuros que estaban empapados de maná muerto. Luego comenzó a sonreír hacia el enemigo que no conocía el verdadero miedo de los elfos oscuros. Había una razón por la que fueron rechazados del mundo, pero aún así lograron sobrevivir. Tenían el poder de sobrevivir en entornos que ninguna otra raza podría hacerlo. Ella empezó a hablar. ¡Ataquen! Los elfos oscuros que estaban cubiertos de maná muerto y rodeados de elementales obedecieron su orden. Comenzaron a correr hacia las costas. El enemigo tendría que huir si no deseaba ser asesinado por los elementales o envenenado por maná muerto. Mi asterisco da. No podemos atacar si vienen a nosotros cubiertos de maná muerto. Los osos se estremecieron. Dens prisa y suban. Rápido. Los caballeros de la Alianza Indomable rápidamente instaron a los soldados a subir a bordo. Los miembros de la tripulación también subieron rápidamente y se prepararon para escapar. Los elfos oscuros que venían hacia ellos cubiertos de maná muerto parecían demonios a los soldados. El miedo llenó los corazones de los soldados que se empujaban unos a otros para intentar subir a los barcos incluso un poco más rápido. Podrían sobrevivir si huían. Incluso el príncipe heredero Valentino y el comandante del reino Caro se dieron cuenta del miedo en los ojos del enemigo. Los dos hicieron contacto visual cuando Valentino gritó rápidamente: «Todos los magos preparen su magia. Ataquen sus barcos». No necesitaban magia de vuelo para enviar a los caballeros. Los elfos oscuros estaban haciendo mucho más de lo que los caballeros podrían hacer. Amarrarían a los osos en la costa y atacarían los barcos. Mientras tanto, necesitaban hacer lo que pudieran hacer con la magia para lograr el mismo objetivo. El príncipe heredero Valentino sintió un estruendo debajo del muro del castillo y se dirigió hacia Kale. Sabía que era una vergüenza, pero quería pedirle a Kale que levantara su escudo en caso de que el enemigo atacara de alguna manera mientras los magos también estaban enfocados en atacar. Se acercó a Kale, que estaba de pie en una repisa en la parte superior de la torre central, y susurró en voz baja: «Comandante Kale, puedo pedirle que active su escudo. De esa forma, los magos pueden concentrarse en sus ataques». El príncipe heredero Valentino sabía que Kale había tosido sangre y sufrido cada vez que usaba su poder antiguo. Aparte de la información sobre el escudo, fue lo primero que surgió cuando investigó a Kale. Valentino finalmente se dio cuenta de que Kale se veía extremadamente pálido. Sin embargo, Kale estaba realmente bien. Su piel resultó ser muy blanca, por lo que en realidad no estaba pálido. Solo tenía un poco de hambre. «Humano, tienes hambre. Debería entregarte en secreto un pastel de manzana, pie de manzana». Kale aplazó la pregunta de Raon por un momento y miró hacia Valentino. Su mirada tranquila hizo que Valentino se disculpara y agradeciera al mismo tiempo. Estaba agradecido con la gente del reino de Rohan que estaba dispuesta a sacrificarse incluso cuando los sacerdotes de su propio reino no estaban dispuestos a hacerlo. Fue en ese momento. «No creo que pueda crear un escudo». «¿Qué? Puede ser demasiado agotador». Valentino dejó escapar un suspiro. «Supongo que él mismo ya ha trabajado demasiado». «Sí, el comandante no puede desmayarse mientras usa poder antiguo». El comandante Kale necesitaba persistir. Los soldados aún no se habían olvidado del escudo de plata y gracias a eso pudieron superar su miedo al maná muerto. Valentino se disculpó con Kale. «Lo siento, te estoy pidiendo demasiado. Porque necesito destruir cosas». «¿Qué dijiste?» Valentino pudo ver la sonrisa en el rostro de Kale. Esa sonrisa hizo que su corazón comenzara a latir más rápido de nuevo. Los elfos oscuros no fueron el final. Hay más. Comillas. Comandante Kale, ¿qué planeas hacer?
Kale respondió con una voz segura. Agarrarlos como te prometí. Iba a capturar los barcos. ¿Pero cómo? Fue el momento en que Valentino estuvo a punto de hacer esa pregunta. El ruido provenía del otro dispositivo de comunicación por vídeo que aún no se había conectado. La llamada a la Torre Sur finalmente se había conectado. Podía ver el rostro de una persona a través de la pantalla. No, lo que pudo ver fue la túnica negra que cubría el rostro de la persona. Kale abrió la boca para hablar. Mary. Sí, señor. Adelante, empieza. Entiendo. Valentino miró hacia Kale. Kale le sonrió a Valentino y comenzó a explicar. La existencia más fuerte cuando está rodeada de maná muerto es un nigromante. Valentino de repente sintió escalofríos correr por su espalda. El enemigo había usado maná muerto para destruir la defensa del reino de Caro. Sin embargo, la situación se revirtió. ¡Oh, Ongun! Valentino se miró los pies. El estruendo había estado sucediendo durante un tiempo. Había pensado que era la réplica de las bombas mágicas. Pero ¿fue ese realmente el caso? Quizás. Rápidamente se volvió hacia Kale. Fue en ese momento. Sop. Los soldados y caballeros del reino de Caro que miraban hacia la parte inferior de la Torre Sur comenzaron a jadear. El suelo que estaba cubierto de líquido negro comenzó a moverse. El joven soldado que estaba en la Torre Sur pudo ver al nigromante que estaba cubierto por la túnica negra. Una luz negra salía de sus mangas. El suelo rugía mientras seguía esa luz. Lo que la gente del reino de Rohan había plantado. Había sido eso por el nigromante. El soldado jadeó antes de mirar hacia el pantano negro debajo del muro del castillo. Finalmente, algo blanco comenzó a arrastrarse desde el pantano. Sí, arrastrarse, fue la expresión correcta. El suelo se abrió. Bueno, el suelo y las bolsas que cubrían estas cosas blancas se abrieron cuando llegaron a la parte superior del maná muerto. Fueron huesos. Huesos blancos puros. Cientos, no, miles de huesos comenzaron a arrastrarse desde el suelo. Incluso los huesos que estaban debajo de los escombros atravesaron la pila para salir a la superficie. Comillas. C. ¿Cómo? Valentino se agarró a la cornisa y miró hacia la parte inferior de la Torre Sur. Los miles de huesos que habían subido estaban comenzando a juntarse como si estuvieran controlados por una telaraña negra. Mary había trabajado en estos huesos mientras vigilaba a Clopé en la prisión subterránea. Los huesos comenzaban a recuperarse. Los huesos blancos siguieron los hilos negros para reunirse en diferentes formas. El primero que se creó fue un gran pie y una garra. Luego estaba el cuerpo y la cabeza. El último fueron las alas. Sí, alas. Grandes alas. Se crearon dos monstruos no muertos con alas grandes una vez que los huesos terminaron de juntarse. Valentino volvió la cabeza hacia Kale. Estos monstruos eran los que habían atacado el territorio de Enituse. Comillas. Wyverns. Pudo ver a Kale respondiendo a su respuesta con una sonrisa. Suush. Luego escuchó el sonido de algo cortando el viento. Valentino levantó la cabeza. Los dos wyverns grandes se disparaban hacia el cielo. Estos wyverns habían explotado debido al Dragon Slayer. Sin embargo, no todos se habían convertido en polvo. Sus robustos huesos se habían mantenido. Kale había reunido todos esos huesos de wyvern. ¿Por qué iba a desperdiciarlos? Luego se los entregó a Mary. El resultado de eso era visible actualmente frente a sus ojos. Comillas. Comandante Kale. Vio que Valentino se quedó sin palabras y abrió la boca para hablar. Sin embargo, Mary habló a través del dispositivo de comunicación por vídeo antes de que pudiera hacerlo. Los estoy fortaleciendo ahora. Fortalecimiento. La expresión de Kale cambió. Él tampoco había oído hablar de esto antes. ¿Qué quiere decir con fortalecer? Sin embargo, Kale no pudo evitar reír después de ver lo que estaba pasando. Ja ja ja. Boom, boom. Los dos wyverns pisotearon el pantano negro. Los huesos blancos contrastaban muy bien con el pantano negro. Sin embargo, ese contraste desapareció rápidamente.
Nuestra Mary es realmente asombrosa. Correcto, absolutamente increíble. El líquido negro comenzaba a desaparecer del suelo. Los dos wyverns estaban absorbiendo el maná muerto. Esto llevó a que su color comenzara a cambiar. Ahora se parecían al dragón de hueso negro que había protegido el territorio en Ituse. Ahora parecían dos versiones más pequeñas de ese dragón de hueso negro. Valentino, que estaba viendo esto con una expresión en blanco, podía escuchar la voz de Kale. Supongo que no necesitamos purificación. El nigromante lo estaba absorbiendo todo. Mary había encontrado la oportunidad de fortalecerse aún más. Kale habló con Mary a través del dispositivo de comunicación por vídeo. Sabía que ella sabría a qué se refería. Ven, ven. Kale continuó hablando antes de que el príncipe heredero tuviera la oportunidad de expresar su confusión. Choi-an, vámonos. Sí, Kale, Nim. Valentino pudo ver al maestro de la espada saltando a la pared del castillo desde detrás del nigromante vestido de negro. Quizás. Se volvió hacia Kale después de pensar en algo. Kale ya estaba de pie en la cornisa. Comandante Kale, está. No pudo terminar su oración. Uno de los wyverns de hueso negro se acercó a la cornisa e inclinó la cabeza. El comandante Kale pisó la cabeza del wyvern para caminar y pararse sobre su espalda. Las alas del wyvern empezaron a moverse. Volveré, Su Alteza. Kale luego se fue volando. El wyvern de Choi-an pronto se le acercó. Kale, Nim. Choi-an tenía una expresión extraña en su rostro. Kale entendió la razón detrás de eso. Las cosas cambiaron de nuestro plan original. El plan original era que el vicecapitán Ilsman estuviera en este segundo wyvern. Choi-an y Ilsman iban a atacar a los enemigos desde el aire. Sin embargo, Kale tuvo que venir personalmente ya que la situación había cambiado. Choi-an, debes protegerme de aquí en adelante. Bloquea toda la magia y cualquier ataque dirigido a mí. Choi-an miró la mano de Kale en lugar de responder. El viento se arremolinaba en la parte superior de la palma de Kale. Un poder vicioso con el que las flechas de viento de Tasa ni siquiera podían compararse parecía estar listo para explotar en cualquier momento. El sonido del viento. Ese poder antiguo comenzó a vagar alrededor de Kale. Choi-an volvió a mirar a los ojos de Kale. Kale empezó a hablar. Crearé remolinos en el océano. El enemigo no podrá escapar. Entendido. El camino hacia el océano. Kale estaba planeando destruir ese camino. Sí, Kale, Nim, lo entiendo. La conducta de Choi-an había cambiado. Los dos wyverns comenzaron a dirigirse hacia el océano. Uno de los wyverns estaba al frente como si estuviera protegiendo al otro wyvern. Choi-an estaba encima de ese wyvern. Kale miró hacia el suelo y el agua mientras volaba detrás de él. Capítulo 219 Reversión 5. Empezó a pensar al mismo tiempo. Va a ser molesto. Kale miró el sonido del viento en su palma. No sería extremadamente molesto si revelara otro poder antiguo. La gente ya se estaba volviendo loca por su escudo, así que no intentarían obligarlo a hacer todo tipo de cosas si también les mostraba este poder. Podré dejar de ser un comandante. Kale de repente sintió miedo. Sintió como si su futura vida de vago volara muy, muy lejos de él. Recordó su vida como Kim Rock-soo cuando estaba extremadamente ocupado. Tuvo que trabajar muy duro antes y después de convertirse en líder de equipo. Su vida estaba llena de dolores todos los días. Pero no es que no pueda simplemente no hacerlo. No hay otra forma. Kale comenzó a fruncir el ceño cuando él y Choi-an escucharon la voz del invisible Raon. Débil humano. Yo también lo haré. Mis remolinos serán descomunales. Salvémoslos a todos. Descomunales. Esa palabra resonó dentro de la mente de Kale. Pudo ocultar cosas a las tropas del reino de Rohan porque la niebla estaba presente la última vez. Lo había dejado a un lado como lo había hecho otra persona. Kale, Nim. Comillas. Kale miró frente a él. Podía ver la espalda de Choi-an. Estás debatiendo actualmente si deberías revelar otro de tus poderes. Wow, es listo.
Estoy seguro de que puede ser solo mi malentendido, pero parece que no quieres revelar otro de tus poderes. Tienes razón, eso es exactamente. Kale estaba asombrado por la percepción de Choyan cuando estuvo de acuerdo. Luego añadió casualmente. Estoy asustado, tengo miedo de mostrar más de mi poder. En realidad, estaba asustado de no poder descansar. Tenía miedo de que el trabajo de sus sueños de vago desapareciera. Humano. Kale pudo sentir una pequeña pata palmeándolo en el hombro. Por supuesto, no podía verlo porque Raon todavía era invisible. Tap, tap. No te preocupes, no necesitas tener miedo, soy un poco grande y poderoso. ¿Qué? La confusión de Kale era visible en su rostro, sin embargo, la boca de la persona cuyo rostro no podía ver, Choyan, se abrió y cerró varias veces sin poder decir nada. Miedo. Nunca esperó que Kale dijera tal cosa. Al mismo tiempo, se quedó sin palabras ya que pensó en una razón por la que Kale querría actuar débil frente a Raon y él mismo. Probablemente se deba a que los dos somos los más fuertes. Finalmente comenzó a hablar después de mucho tiempo. Hay momentos en los que también tengo miedo. Aunque el viento ya no era tan frío como el invierno estaba terminando, el viento que acariciaba a Choyan todavía era muy frío. Sin embargo, creo que estará bien mientras estemos juntos. Me aseguraré de protegerte. ¿De qué diablos está él hablando? ¿Por qué protegería mi vida de holgazán? Kale no pudo decir nada en respuesta. Además, si no deseas revelar otro poder antiguo, puedo hacer todo lo posible para detener las naves. Comillas. Pero no tengo ningún plan para mostrar otros poderes antiguos. Disculpa. Choyan no pudo evitar darse la vuelta. Pudo ver la mano izquierda de Kale disparando un hilo plateado de luz en lugar del sonido del viento. Sin embargo, el sonido del viento todavía rondaba su mano izquierda también. Choyan pudo ver a Kale sonriendo. Humano, ¿por qué te ríes así de nuevo? Raon también miró a Kale. Los dos Wyverns se detuvieron un poco por delante de la flota enemiga sobre el océano. Kale compartió el plan que tenía de usar ambos poderes a la vez. No estaría bien si otras personas piensan que es un solo poder. Kale miró abajo. Pudo ver que el enemigo estaba mirando a los dos Wyverns no muertos. También pudo ver a los magos apareciendo en las cubiertas. Luego recordó lo que ese tipo un poco loco, Clopé, le había dicho. Dos de las estrellas rojas de Arm son magos. Uno es un anciano, mientras que el otro es joven. El joven parece un poco tonto, y solo parece ser bueno en la magia de ataque. Los barcos todavía se dirigían hacia ellos. Los magos que estaban en las cubiertas de los barcos estaban creando círculos mágicos en el aire. Los diferentes círculos mágicos mostraron que los magos de la Alianza Indomable se estaban preparando para usar todos los diferentes tipos de magia. Choyan. Sí, Kale, Nim. Kale tocó el cuello de su Wyvern y lo movió hacia adelante. Pasó volando junto a Choyan y continuó hablando. La mejor defensa es una buena ofensiva. En ese momento Kale sintió una vibración en el aire. Venía de abajo. Dispara más magia. Nivel de ataque 1. El manas de los magos se disparó hacia el cielo. Entiendo. Clang, Choyan sacó su espada. Mary, vámonos. Mary movió su mano mientras Choyan le susurraba al Blackbone Wyvern. El cuerpo de Choyan comenzó a bajar. Un aura negra apareció en la punta de su espada. ¡Bang! Su aura pronto chocó contra los ataques mágicos. Sigue atacando. Continúa aumentando el nivel de ataque. No dejes que se acerque. Choyan continuó descendiendo sin dudarlo. Otro ataque chocó contra la punta de su espada y explotó. El cuerpo del Wyvern se volvió en ese momento. ¡Bang! Otro ataque mágico explotó, mientras Choyan se dirigía a otro ataque. Podía ver decenas de ataques mágicos rodeándolo cuando levantó la cabeza. El barco tenía una piedra mágica. Aunque no conocía el grado de la piedra mágica, el hecho de que hubiera una piedra mágica hacía que los magos fueran más fuertes de lo habitual. Sin embargo, Choyan comenzó a sonreír. No fue lo suficientemente fuerte como para matarlo. No importaba mientras no muriera. Screech.
Las alas del Wyvern de Choyan se abrieron de par en par. Parecía haberse abierto para bloquear los ataques mágicos que volaban hacia Choyan. Choyan sintió las intenciones de Mary cuando comenzó a hablar. «Vámonos». La pareja de la batalla del territorio en Ituse comenzó a moverse junta una vez más. «Continúa atacando. Hazlo en oleadas para que no tenga aberturas. Seguid así, los huesos están destinados a romperse». La punta de la espada de Choyan apuntó con precisión hacia las decenas de ataques mágicos que venían de abajo. Fue en ese momento. Fue el momento en que su aura negra alargada golpeó contra los ataques mágicos. Choyan se estremeció. ¡Boom! Había escuchado algo. Giró la cabeza y luego lo vio. El agua se estaba volviendo loca cuando una ola se lanzó hacia adelante. Pudo ver algo atravesando el agua detrás de él. Era una gran pared plateada. Ja ja ja. Choyan se echó a reír. Como se esperaba. Sí, este es el tipo de persona que es. Un gran obstáculo apareció frente a los barcos que se dirigían a la costa norte. Este gran escudo había defendido el castillo Leona antes. Ahora, se colocó en medio del océano. Coge el volante, gira la llave, esquiva las olas. Se crearon olas ásperas cuando el escudo atravesó el agua. Los soldados agarraron todo lo que pudieron cuando sus barcos comenzaron a temblar. No querían caer por la borda. ¿Por qué apareció el escudo de repente? Incluso podrías usar un escudo como este. En todos los barcos se podían escuchar gritos de confusión. Hijo de P, cambia de dirección, esquiva el escudo, gira el mástil. Mi asterisco va a llevar aún más tiempo. Este gran escudo estaba en su camino. La flota enemiga rápidamente comenzó a cambiar de dirección para evitar el escudo que había defendido antes al castillo Leona. Choyan, ese escudo no se romperá. Eso se debe a que el escudo de Raon Miru, ligeramente grande y poderoso, está frente a él. La voz del dragón de 6 años resonó en la mente de Choyan. Ja ja ja. Choyan solo pudo seguir riendo. Luego miró hacia abajo. Los barcos que estaban cambiando de dirección también tenían que lidiar con algo más. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios? El océano estaba rugiendo. Choyan estaba seguro de que los remolinos de Kale y Raon que estaban debajo del agua estaban causando esta situación. Los remolinos impedían que los barcos se movieran. El enemigo fue atrapado con el escudo frente a ellos y los remolinos debajo de ellos. ¿Por qué debería tener miedo cuando tenía amigos como estos? Vámonos. Shriek, Screech. El Wyvern bajó una vez más. Parecía listo para estrellarse contra uno de los grandes barcos sin vacilar. Sin embargo, no logró hacerlo. Escudos. Activa los escudos. El aura negra apuntó a la cubierta antes de que el Wyvern pudiera golpearla. Era el barco con el círculo mágico más grande. Actualmente estaban justo encima de él. Choyan, ese bastardo un poco loco dijo que Arm también tiene una brigada mágica. El norte es la tierra de los caballeros. Por eso el lugar con más magos probablemente sea Arm. Choyan había encontrado a su presa. También dijo que una de las 2 estrellas rojas restantes es un mago. Tenga cuidado porque podría estar allí. Pero Clope dice que es más débil que el Dragon Slayer. No podemos confiar en todo lo que nos dice un loco. Esa fue la verdad. No podían confiar en él. No podían confiar en alguien que alguna vez fue su enemigo. Sin embargo, Choyan confiaba en Mary y en él mismo. Por eso el aura negra se disparó hacia la nave con la mayoría de los magos sin dudarlo. Esquiven. Activen los escudos. Todos los soldados regresen adentro. Cambien los círculos mágicos por defensivos. Fue caótico en la cubierta. Fue en ese momento. Plaf. Choyan pudo ver a un mago levantando la cabeza. La capucha del mago se quitó y pudo ver el rostro del mago. Parecía un poco tonto. Sin embargo, su intuición le estaba diciendo algo más. Fue el momento en que el dedo extremadamente delgado del mago se movió. Es él. Una de las estrellas rojas de Arm. Estaba seguro de ello. El aura de Choyan cambió de dirección. Se dirigió hacia el mago flaco. Fue en ese momento.
Comillas. Mary. El wyvern se detuvo. También había alguien tirando de él por el cuello. Choyan fue arrastrado por el cuello sin tener idea de lo que estaba pasando. El wyvern en el que Choyan había estado cabalgando huyó hacia una dirección diferente. Clopé, ese bastardo está loco. Totalmente inútil. Disculpa. Choyan volvió la cabeza. Podía ver a Kale que lo había arrastrado hacia arriba con manos temblorosas. Luego vio detrás de Kale. Comillas. Kale, Nim. Lo sé, maldición. El wyvern de Kale abrió sus grandes alas y comenzó a moverse. Se dirigía hacia el escudo. Fue el momento en que Kale y Choyan se fueron de donde Choyan acababa de estar. No fue un ruido fuerte. Los había rozado con un ruido muy silencioso. Sin embargo, Choyan sintió escalofríos correr por su espalda. Fue un pequeño rayo. Un rayo extremadamente pequeño. Sin embargo, hubo más que eso. Había algo que hizo que Choyan se pusiera nervioso. No tuvo oportunidad de averiguar qué era eso cuando escuchó a Raon comenzar a gritar. Humano. Ese bastardo no es humano. Ese bastardo. Choyan bajó la cabeza. Clopé, loco hijo de P***ta. Débiles. Solo conoce la magia de ataque. Podía escuchar a Kale maldiciendo. Entonces lo vio. Era el mago de aspecto tonto. Su rostro extremadamente delgado que hizo posible que Choyan viera sus pómulos que se movían hacia arriba para sonreír. Pudo leer los labios del mago. Demasiado. Demasiado. Film. El mago movió su dedo una vez más. Un escudo apareció en la parte superior de la nave. Luego, un pequeño rayo aterrizó en el escudo. ¡Boom! El pequeño rayo hizo un ruido más fuerte que el escudo de Kale cuando fue activado. Ese rayo soltó decenas de mini rayos en el momento en que aterrizó en el escudo. Viajó a través del escudo y provocó que el océano rugiera. Lo está haciendo a propósito. Humano débil, el mago bastardo lo está haciendo así para que lo veamos. Podría deshacerse de su magia, pero la está mostrando creando ese escudo. El mago de Armless estaba mostrando su ataque y defensa a propósito. Choyan apretó su espada. Escuchó murmurar a Raon en ese momento. Pero parece un poco fuerte. Algo extraño. No es completamente humano. No es humano. Comillas. Huelo algo familiar en él. Choyan volvió la cabeza y miró hacia Kale. Vio que Kale tenía la boca cerrada. Kale tenía la cabeza gacha mientras miraba al mago. Los navegantes de los barcos estaban haciendo todo lo posible para moverse hacia una dirección diferente. Sin embargo, esto fue difícil debido a los remolinos de Kale y Raon. Sin embargo, Kale no se centró en nada de eso mientras miraba al mago. ¿Qué acaba de decir ese bastardo? Choyan respondió por él. Comillas. Dijo que huele a un señor. Señor. En lo único que podía pensar Kale era en un señor dragón. Aunque no debería haber ninguna razón para que huela a un señor dragón aquí, al menos había un dragón. Kale le hizo una pregunta a Raon. «¿Ese es un dragón?» La sorprendida voz de Raon respondió. «Oh, débil humano, tienes razón. Es un dragón». Kale sintió que se le caía el corazón. Incluso si ARM era una organización extremadamente fuerte, una estrella roja que servía a la estrella blanca era un dragón. Un dragón egoísta estaba dispuesto a servir a alguien. ¿Por qué? Se volvió loco mientras se divertía. Debería llamar a Eruhaven. La refrescante respuesta de Raon se pudo escuchar junto con el sonido de sus alas batiendo. Está mezclado con el aroma de los humanos. Es un mestizo. Maldición. Supongo que solo tiene sentido que los enemigos de Choyan en la novela tengan al menos este nivel de fuerza. Kale, Nim, se dice que la magia de ataque de ese mago de aspecto tonto es más débil que el viejo mago. Estoy seguro de que nuestro reino de Rohan y la alianza del reino de Paerun ganarán. No habrá nadie capaz de interponerse en tu camino, Kale, Nim. Clopé, bastardo. Supongo que es culpa mía por creer todo lo que un loco tiene que decir.